Hola a todos, hoy nos hemos venido a un sitio especial, hemos venido al cine porque vamos a estar hablando de esta película que tenemos aquí, de Bam Bam Club. Es una película que se rodó en el año 2010, tiene una duración de unos 107 minutos, fue producida en Canadá por el director Steven Spielberg y nos narra los hechos que tuvieron lugar en Sudáfrica después del apartheid y la liberación de Nelson Mandela en el año 1994, en la que se encuentran en Johannesburgo un grupo de 4 fotógrafos profesionales que han estado viniendo de diferentes ambientes y que tratan de reflejar la situación de la guerra y de los conflictos en este país. A lo largo de la película vamos a, pues como digo, estar viendo la vida de Kevin Carter, también de Greg Marinovich, Ken Osterbroek y Joao Silva, como ellos pues establecen una relación, crean pues lo que se llama The Bam Bam Club, hacen un guiño a lo que serían las siglas BBC, que también en inglés podríamos traducir como bodas, bautizos y comuniones. Como digo, es un breve guiño. Ellos pues lo que hacen es fotografiar pues las balas, el conflicto y toda esa situación. Lo que es interesante de la película, aparte de pues la calidad de las fotografías y cómo ellos se enfrentan a los retos de conseguir una buena fotografía en una situación de conflicto, como son capaces de en cuestión de segundos pues hacer ajustes, encuadrar, salir corriendo. Vemos cómo la guerra pues les afecta, tenemos los planteamientos también morales de si un fotógrafo pues debe de intervenir, no debe de intervenir, cómo esto pues les afectó de manera personal, como algunos pues lo trataron en base a las drogas y cómo pues lamentablemente el fotógrafo que tenemos aquí, empezando por la izquierda, Kevin Carter, pues acabó suicidándose en parte debido a las situaciones que vivió. En esta primera fotografía tenemos a los protagonistas principales, los fotógrafos originales, como digo, de izquierda a derecha, pues tenemos a Kevin Carter, a Greg Marinovich, a Fran Osterbroek y Joao Silva. Los actores que les interpretan son estos 4 que tenemos aquí. Y la película pues empieza con la llegada de Greg Marinovich a Johannesburgo. Él era un fotógrafo antropológico que le lleva a adentrarse en los barrios de Soweto. Inadvertidamente se adentra en territorio Inkatha, un lugar prohibido para los blancos, pero después de una persecución consigue ganar la confianza de, por así decirlo, los dirigentes de ese grupo y realiza una serie de fotografías de ello. Al regreso a las calles de Johannesburgo se encuentra con Kevin Carter, que le anima a que revele esas fotografías porque piensa que pueden ser de bastante interés, dado que ningún blanco se había adentrado en ese territorio. Así le presenta a Robin, que es la editora de fotografía del diario Star, que se encuentra con una sede allí en Johannesburgo, y a la vez en el proceso de revelada de las fotografías y después de verla, pues le ofrece un trabajo de colaboración con este periódico. También pues vemos como a lo largo de la película Greg y Robin pues establecen un romance. Sin embargo, pues la acción pues se centra en estos 4 personajes, estos 4 fotógrafos que van recorriendo las calles de Johannesburgo, retratando las manifestaciones, pero también pues divirtiéndose y alternando lo que es la dura realidad con las fiestas y el escape de las situaciones. Durante las manifestaciones ellos captan los enfrentamientos entre las tribus enfrentadas, hay opositores al gobierno de Mandela, hay gente que está a favor de que él pues acceda al poder, y a lo largo de toda la película pues vemos este conflicto y cómo se resuelve.
En este periodo de tiempo y durante estas situaciones de guerra, pues vemos como Greg Marinovich consigue un premio Pulitzer gracias a esta fotografía. Tenemos el original y la foto que sale en la película, en la que un hombre es quemado vivo porque piensan que les está espiando. Hay, pues como digo, un conflicto entre varias facciones sudafricanas. Unos piensan que les está espiando y acaba pues asesinado sin juicio y demás. También tenemos aquí otra imagen famosa de Kevin Carter, y simplemente hablaremos un poco más adelante de esta fotografía. Nos sirve para ver cómo esta película refleja bastante bien lo que fueron las fotos reales con las que se ambientan en la película. Como digo, tenemos el retrato del conflicto, el retrato de cómo ellos lidian, cómo son capaces de plantearse pues si lo que están haciendo pues deben de intervenir, si no deben de intervenir, y cómo pues tratan de acallar digamos, los horrores, pues en base a fiestas, en base a drogas, y cómo en cierta manera pues consiguen digamos, inhibir todos esos sentimientos de culpa, a veces de impotencia, del pensarse pues si es realmente interesante intervenir, si deben de evitar en cierta manera toda esta acción, o simplemente deben de ser unos observadores que retraten la realidad y la comparten con el mundo, y que sea esta su única misión durante el conflicto. Durante la película es interesante, pues también, como digo, desde el punto de vista fotográfico, examinar un poco las cámaras que utilizan. Y tenemos a Greg Marinovich, que durante la película utiliza al principio una Nikon, una Nikormat, pero después Robin le regala una FM2. Ella pues considera que esta es una cámara más profesional, y este es el motivo por el que se la regala. Vemos también como tanto Oosterbroek como Silva utilizan una Nikon F3, en algunas ocasiones pues con un motor de arrastre, y que finalmente Carter, podríamos considerar el fotógrafo más profesional de todos ellos, pues alterna en algunas ocasiones una Nikon FM, como la que hemos visto a Greg Marinovich, con una Leica M3. Lo que es interesante, como digo, de este conflicto, y aparte de todas estas cámaras y demás, pues es cómo les afecta, y sobre todo cómo le afectó a Kevin Carter. Esta fotografía que tenemos aquí es la famosa fotografía del buitre observando a esta niña hambrienta durante la gran hambruna en Etíope, y el autor fue, como digo, Kevin Carter. En la película vemos como Kevin Carter intenta separarse de esta zona de guerra. Él tiene pues varios conflictos personales, el periódico le retira el apoyo, como hemos comentado, tanto Greg como Ken Oosterbroek pues han conseguido un premio Pulitzer con sus fotografías. En su carrera profesional allí en Sudáfrica pues parece que no avanza, y entonces decide separarse un poco, decide ir a Etiopía, y ahí es cuando se encuentra con esta escena. Él agarra su cámara, la retrata, pero esta fotografía le persiguió durante toda su vida. A lo largo de su carrera se le preguntó mucho por qué hizo esta fotografía, por qué no intervino, si dejó morir a esta niña, y cansado de esta situación, de estas preguntas constantes, finalmente Kevin Carter se quitó la vida. Es triste la realidad, es triste los conflictos, y a veces, como digo, la labor del fotógrafo pues es bastante dura. No os comento mucho más, animaros si conseguís ver esta película, que aparte pues del dramatismo, creo que
refleja bastante bien lo que es la labor del fotógrafo de guerra, del fotógrafo de conflicto, y que alterna pues con buenas imágenes y también pues con buena historia. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.